Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos aterradores, compartidos por la audiencia y los cuales no verán la luz en el canal principal. Aquí estaremos abordando toda clase de anécdotas paranormales, desde brujas, nahuales, hasta entidades extrañas que no tienen explicación. Sin más, acompáñame y pasemos con las siguientes historias. Javier Gómez nos cuenta: Buenas tardes, Stan. La anécdota que te contaré sucedió alrededor de hace 8 años. Soy del estado de Chiapas, México. En mi casa, las comidas que necesitan mucho tiempo de cocción se hacen a la leña. Nosotros, mi familia, subíamos todos los días domingos a traer leña del cerro. Aclarando, el cerro está a 2 cuadras de mi casa. Ese día domingo, subimos con mis hermanos, que son 2, y mi cuñado. Ya teníamos un camino predeterminado, ya que teníamos como 1 año subiendo al cerro. Cuando íbamos a medio camino del cerro, ya en medio de todo el recorrido, muy metidos en el mismo, y después de caminar media hora cuesta arriba, se escucharon risas de niños y los llantos de otro. Nos quedamos perplejos. Los llantos se escuchaban cerca. Todos volteamos a ver. Yo me quedé viendo de frente y vi 2 niños escondidos detrás de unos árboles. Una niña y un niño. Los 2 tenían una distancia de 10 metros entre sí, pero de nosotros, alrededor de unos 50 metros. Ellos estaban hasta arriba del cerro. Se me quedaron viendo y en un momento, como por eso de 10 segundos, aparecieron al lado de nosotros. Pasaron por el mismo camino donde íbamos. Pasaron riendo y la niña llevaba un bebé de meses en sus brazos. La niña tendría unos 8 y el niño unos 6 años. El bebé dejó de llorar cuando pasaron cerca de nosotros. Aclaro, no sé si era un bebé, ya que iba cubierto con una manta, y en 2 segundos desaparecieron cuando volteamos la mirada. Sé que no fue algo normal, porque a todos se nos bajó la sangre del cuerpo, aparte de que tenían una vibra bastante escalofriante, por decir menos. Y es que todos concordamos con que tuvimos esa sensación como cuando sientes que la sangre recorre desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Además de que unos niños de esas edades no es posible que estén en el cerro, ya que subir hasta la mitad del mismo, donde nosotros estábamos, es bastante difícil de llegar para un adulto. Ahora imagina para un niño. El camino no es llano, es subida, hay maleza, piedras bastante grandes, animales, y si a eso le añadimos subir con un bebé, es realmente imposible. En el estado se cuentan muchas historias, pero entre ellas se habla que los niños, los cuales se manifiestan a forma de fantasmas o en lugares donde no deberían de estar, probablemente no son infantes, sino demonios o entidades oscuras que se hacen pasar por ellos, que toman su forma para engañar a quienes se ven vulnerables ante su presencia. Aunque también he pensado en la leyenda de los niños con ojos negros. No sé cuál es peor que la otra, pero de algo estoy seguro. Eso que vimos en el cerro, no eran niños. Una suscriptora anónima nos envía su historia. Quisiera que la historia que estoy por contar fuera de forma anónima. Vengo de Ciudad Valles. Actualmente tengo 50 años y la presente anécdota sucedió hace 10 años o un poco más. Mi madre había estado grave en San Luis Potosí y la tuvieron internada en el ISSSTE, y ahí estuvimos hasta el día de su fallecimiento. Yo había estado sola con ella hasta que falleció, y cuando pereció, arreglé los papeles para el traslado a Valles. Y fue un problema muy grande, pero se resolvió. Después de unas horas que partió, mi marido y yo nos tuvimos que regresar rápido a la casa de Valles para arreglar todo lo del funeral, y antes de irnos, llegaron mis 2 hermanos, y después de eso partimos. Era noche ya, eran alrededor de las 8 p.m, y agarramos camino. Quisimos irnos por la caseta, pero no recuerdo por qué, pero nos fuimos por la libre. Ya llegando a la Sierra de Álvarez, ya estaba lloviendo.
No mucho, pero sí llovía algo, así que mi esposo dijo que iba a conducir despacio por eso de los accidentes. Entonces, ya estando allí, yo le venía echando aguas porque nuestro carrito en ese entonces era bastante viejo y casi no servían los limpiadores. En eso vimos que un carro agarró nuestro carril, lo invadió y luego nos golpeó muy fuerte y dimos vueltas hasta caer en un barranco, no muy grande, pero no saben lo horrible que se siente eso. Yo lo único que hice fue intentar agarrarme de algo. Traía el cinturón puesto, pero los vidrios volaban y sentía que me iba a morir, hasta que por fin, después de un golpe fuerte, nos detuvimos. Vi a mi esposo agarrando el volante y traía una cortada en la cara y yo estaba bien, no me pasó nada. Para esto, luego él empezó a preguntarme si estaba bien. Me miró y encendió la luz interior del coche y le puse rápido un paliacate en la cara, ya que estaba sangrando y tenía una herida. Me dijo que no me moviera. Estábamos hasta el fondo del barranco y no se veía nada. Había bastante basura solamente, y él se bajó y ya después de un rato me dijo que sí podía bajar. Me bajé y vimos hasta arriba la carretera. Empezamos a subir como pudimos. No sé si fue por la adrenalina o quién sabe, pero subimos rapidísimo y vimos que no había absolutamente nada de aquel auto que nos había golpeado en la carretera. Nos quedamos viendo y vimos si no había otro lugar más arriba, y nada. No había rastros de alguna carretera, ni mucho menos que estuviera algo pavimentado. Alrededor estaba todo con monte y no sabíamos qué hacer. Estábamos muy desorientados. Así estuvimos y luego arreció la lluvia y comenzamos a buscar refugio. Encontramos un árbol grande y como no veíamos nada peligroso allí, nos quedamos aunque hiciera mucho frío. Entre el silencio empezamos a platicar que dónde estábamos, que no sabíamos qué había pasado. No estaba la carretera ni nada, hasta que nos sentamos y estuvimos allí, hasta que ya estaba amaneciendo. Cuando ya se veía más o menos claro, agarramos a caminar, yo creo unas 2 horas, hasta que vimos un rancho y nos fuimos para allá. La herida de mi esposo ya no sangraba, y eso por lo menos era algo bueno. Cuando íbamos casi llegando, vimos a un señor con una mula y 2 ánforas de agua. Nos vio y puso cara de espanto. Lo saludamos y él duró mucho en contestarnos, y le dijimos que dónde estábamos, pero dijo algo en otro dialecto y luego se fue. Nos detuvimos y mejor nos fuimos bajando más y más hasta que llegamos al rancho. Había unas mujeres lavando trastes y cuando nos vieron se metieron corriendo a sus casas junto a sus niños. Luego unos señores también salieron corriendo y se metieron a las casas, y fue hasta que llegó un joven de unos 28 o 30 años y nos preguntó qué buscábamos. Le dijimos que habíamos tenido un accidente y que no sabíamos qué estaba pasando. Ese señor andaba vestido con una torera negra, vieja y sin botones. Tenía un sombrero muy viejo también y unos pantalones negros como de charro, pero rotos y manchados de lodo. El señor nos preguntó que dónde habíamos tenido el altercado y le dijimos que la carretera, y él se nos quedó viendo y nos preguntó que cuál carretera, si allí no había nada. Luego nos dijo que lo siguiéramos, y ya bajando una loma, por Dios, que había yo creo que unos 300 hombres, todos en un campamento grande. Había muchos hombres armados y con vestimentas extrañas, mujeres con faldas largas y niños con fusiles también, y bebés. En fin, había mucha gente ahí cerca del pueblo. El señor ese agarró un caballo y nos dijo que no nos moviéramos de allí, y se fue galopando rápido, y duró muy poco cuando vimos que la gente se nos quedaba viendo y se reían. Un señor borracho se acercó y le preguntó a mi esposo que dónde había comprado la ropa. Se rió y luego se fue burlando. Entonces ya cuando vimos venía ese señor a caballo junto a otros 2. Se bajaron y los otros 2 también traían ropas como de charro, extrañas y muy rotas. Nos preguntaron de dónde veníamos. Sacamos las credenciales del lector y las vieron. Las observaron de forma extraña y dijeron que no sabían leer, que quién nos había dado eso, y las agarraron y las tiraron a nuestros pies. Miren, si ustedes son de Levita, de una vez digan, porque no queremos desperdiciar balas, dijo uno de los señores. ¿Cómo que de Levita?, le preguntó mi marido, y luego le dieron un cachazo en la frente, donde tenía ya la herida abierta, y empezó a sangrar mucho. Yo corrí a verlo. Luego de eso vimos a un chamaco acercarse a esos señores, y les llegó gritando que ya venían. Los federales, gritaba el muchacho,
y esos señores se subieron a sus caballos y ni caso nos hicieron y se fueron galopando. Todos allí empezaron a aventarle agua a la lumbre, a recoger sus armas y se fueron corriendo rumbo al monte. Todos, mujeres, niños y en fin, todos se fueron. Mi marido se quejaba del dolor y estaba sentado allí, apachurrado con el paliacate en la herida. Después de un rato, escuchamos tiros, pero bastantes, y nos echamos a correr. A lo lejos se oía gritos, tiros, maldiciones y mucho ruido. Nos fuimos y nos escondimos en un barranco. Allí estuvimos hasta que se nos hizo de noche y nos abrazamos. No podíamos descansar. Andábamos débiles, con mucha hambre y ya sin esperanzas, porque esperábamos a que esa gente armada llegara y acabara con nosotros. Ya después de un tiempo, vi que mi esposo estaba más tranquilo y me dijo que me durmiera. Yo aquí estaré, me dijo, y entonces por el cansancio y la debilidad, me dormí, cosa que también él hizo. Al amanecer abrimos los ojos y vimos que estábamos en un cerro. Nos levantamos con miedo y fuimos a asomarnos a ver si seguía la gente, pero no había nada ni nadie, puro monte. No había rastro ni de la lumbre ni nada. Entonces, escuchamos unos pitidos y corrimos a ver hacia el barranco, y a lo lejos ya se veía la carretera. Por todo lo que habíamos vivido, estábamos contentos de ver la carretera, y bajamos hasta que llegamos. ¿Cómo fue posible estar arriba si el carro de nosotros estaba hasta abajo todavía, y amanecimos nosotros en el cerro, como si nos hubieran movido? Nos preguntamos quiénes eran esas personas, ¿por qué vivimos eso? No tenemos respuesta, pero estamos seguros de que no fue un sueño. Ambos lo vimos, es y fue real. Luego de rato pasó un carro y se detuvo. Nos vio en la orilla, lastimados. Vio a mi esposo con toda la sangre seca y nos apoyó y nos llevó a marcarle a la grúa. Sacaron el carro y nosotros regresamos al hospital. Lo sorprendente de esto fue que pareciera que el tiempo no corrió, porque cuando llegamos al hospital, mi hermano estaba afuera, fumando, y nos vio llegar en la ambulancia. Corrió a preguntarnos qué pasó, y más o menos le expliqué hasta que entró al cuarto, y le dije que habíamos sufrido un accidente. ¿Por dónde se vinieron?, preguntó, y le dije que por la libre. Me hubieras dicho, te hubieras venido conmigo, me dijo. Él vive en Huejutla. Pobre de mamá, se va a preocupar, me dijo mi hermano. ¿Cómo que pobre?, le dije. ¿Ya se llevaron el cuerpo a Valles?, pregunté. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Si está en el cuarto, me dijo. No, yo me fui a Valles a arreglarle todo para el funeral. Hermana, mi mamá está viva, está en el cuarto, sigue grave. Entonces, llegó una enfermera y preguntó por si conocíamos, y dijo el nombre de mi madre, y le dijimos que sí. Dijo que la acompañáramos. Mi hermano lo hizo, y desde lejos escuché un grito lleno de dolor que él emitió, porque mamá acababa de fallecer. No sé qué demonios pasó, si nos perdimos en el tiempo, o viajamos de una dimensión a otra, o qué rayos pasó, pero fue como si regresáramos unas horas al pasado. Y es que las mismas preguntas que se pueden hacer, nosotros también ya nos las hemos hecho. No sabemos ni tenemos noción de nada. Fue algo simplemente extraño que nos pasó, pero al parecer caímos en un error de la realidad o en un bucle temporal que cambió la línea temporal en donde estábamos. Esta es mi historia. No sé si la audiencia haya vivido algo similar o tenga alguna respuesta a lo que viví con mi esposo, pero les repito, esto lo vivimos ambos. No fue algo propio, fue algo que los dos experimentamos. Y no fue un sueño, fue algo tan real como en el momento que estoy escribiendo esto en la computadora. Me gustaría saber qué fue lo que nos pasó. Hola Stan, soy de Tlaxcala, de un pueblo llamado Trinidad Tenexyecac. Empecé a oírte y soy fan, pero hoy yo quiero contarte una historia.
Cuando era niña, vivía cerca de la iglesia del pueblo, en una casa que, muchos contaban, anteriormente había sido panteón. En esta casa fueron varios los sucesos que me pasaron, pero quiero contarte uno en particular, de cuando tenía alrededor de 13 años. Aproximadamente era el año 2011. Era tan solo una adolescente. Tenía una prima con la cual me llevaba muy bien, de la cual omitiré su nombre, ya que a la fecha no le hablo. Estábamos encerradas en un cuarto platicando, y recuerdo que ese día estaba mi mamá con una amiga que tenía un hijo de la edad de mi hermano. En ese tiempo mi hermano tenía unos 6 o 7 años, y el niño, amigo de él, tenía una hermanita de unos 3 años más o menos. Ellos estaban jugando mientras mi prima y yo estábamos encerrados en el cuarto, platicando simplemente. De repente salimos del cuarto. Cabe recalcar que eran 3 recámaras y nosotras estábamos en la del medio. Íbamos saliendo de la recámara cuando ella se puso muy pálida y me dijo: «Ven, métete». Y me metió a la recámara de mi abuela, que era la primera recámara al subir las escaleras. Ella no podía ni hablar del miedo, y le pregunté qué tenía, y me dijo: «Te voy a contar algo, pero no quiero que te espantes». Le dije que me contara, que me dijera qué había pasado. Ella dudó mucho para decirme las cosas, solo vi en su cara un miedo horrible, y le decía que ya tenía que decirme. Ella agarró valor y me dijo: «No sé si lo que te voy a contar me lo vas a creer, pero bueno». Íbamos saliendo de la recámara y vi a un niñito correr para atrás de las escaleras. Cabe recalcar que atrás de la escalera había un espejo grande de esos antiguos, que son como de 2 metros, y que tenían como terciopelo en las orillas. Pero estaba ahí porque le faltaba un pedacito de vidrio de unos 10 centímetros en la orilla. Yo me empecé a reír y le dije que no me espantara. Ella me dijo que no estaba jugando. Le mencioné que podría ser mi hermano o algunos de los niños que estuvieran ahí, pero dijo que no se parecía a ninguno, ya que era un niño pequeño. Incrédula, yo la quité de la puerta, abrí la misma y lentamente caminé hacia atrás de la escalera. Y cuando me asomé por ese hoyito, vi a un niño escondido, como cuando uno juega a las escondidillas. Estaba en cuclillas, con la carita tapada. Ese niño no era mi hermano ni su amigo, y mucho menos la niña. Me espanté muchísimo y bajamos las escaleras como pudimos. Mi mamá, su amiga y mi abuelita estaban abajo, y nosotras íbamos gritando como locas. Nos preguntaron qué pasaba, a lo que le contamos lo que vimos. Ellas se quedaron pasmadas. Le dije: «Mamá, es que a lo mejor es mi hermano los niños, pero él no se parecía a ninguno de ellos». Ella me contestó que los niños no estaban en la casa, que se habían ido a jugar a un parque cercano. En ese momento sentí un miedo que jamás había percibido antes. Mi mamá intentó calmarnos, nos sentó y dijo que nos tranquilizáramos. Ella nos contó algo. Ella dijo algo que decía la abuela. Comentaba que muchas veces los demonios se disfrazaban de niños porque quieren atraer a los más pequeños, para engañarlos y quizá espantarlos. Decía que ellos alimentaban el miedo. Está de sobra decirte que cierto día me volví a asomar y obviamente no había nada. Hablando con mi prima, las dos llegamos a coincidir en cómo se veía físicamente. Era un niño como de unos 2 años de edad, o 3, que traía un short de mezclilla, una playera color naranja. El niño era de tez blanca y tenía el cabello de honguito color castaño muy claro. Realmente no sé si haya sido el espíritu de un niño, o como decía mi abuela, realmente se trataba de un demonio disfrazado de niño. ¿Tú qué opinas, Stan? Adriana Guerrero nos cuenta: «Hola Stan, soy fan de tu contenido y dudaba en mandarte esta historia. Tengo 2 hermanas mayores. En una ocasión, a una de ellas, en su trabajo le regalaron una hermosa muñeca de porcelana, con cabellera larga y rizada, unos ojos grandes, expresivos y con ropa antigua. En verdad, era muy bonita. A mi hermana no le gustó y me la regaló. A esa muñeca le puse el nombre de María René.
No sé por qué exactamente, pero así se lo puse. Hablaba con ella día y noche, aunque sabía que no era una persona, pero lo hacía. Era una niña. Pasó el tiempo y mi cuarto cada vez se sentía más frío. Se escuchaban ruidos, como si golpearan o tocaran las puertas. Teníamos gatos y a ellos no les gustaba entrar a mi cuarto, a pesar de que antes dormían ahí. Una noche me desperté porque escuché que me hablaron. Escuché claramente mi nombre. Al abrir mis ojos y voltear, miré a una niña, casi pegada a mi rostro. Después de asimilarlo bien, me di cuenta que, en realidad, era esa muñeca, con su cabello largo y rizado, con sus ojos enormes y negros. Lo sé porque siempre duermo con una pequeña lámpara encendida. Ella estaba ahí viéndome, como si fuera una persona. Incluso creo que llegué a escucharla respirar, aunque eso no lo recuerdo con exactitud. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos de nuevo. Quedé en shock y tenía miedo de volver a abrirlos y saber que seguía ahí. Lo hice, volví a abrir los ojos y ya no había nada. Al siguiente día, pasó exactamente lo mismo. Ya no quería dormir. Le platiqué a mi mamá lo sucedido y ella me dijo que no le gustaba esa muñeca y que lo mejor sería tirarla. Y eso hicimos. Aunque la muñeca ya no está y haya pasado tiempo de esto, sigo escuchando y observando cosas. Una tía, en una reunión familiar, le conté lo que había pasado y ella me comentó que no es bueno tratar a los muñecos u objetos inanimados como si fueran personas, ya que podrían cobrar vida, o por lo menos algún espíritu se les podría meter. Y creo que eso fue exactamente lo que pasó con la muñeca. La trataba como si fuera una niña real, como si en verdad fuera una persona. Y por lo que dice mi tía, a lo mejor algo se le pudo haber metido. Sin más, Stan, gracias por leer mi historia, si es que lo pudiste hacer. Saludos desde Mexicali, Baja California. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas experiencias extrañas de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.